Hola a todos, hoy vamos a estudiar la cinemática del movimiento circular. El movimiento circular está presente en muchas actividades de la vida, en juegos de entretención, en las pistas de carrera de algunos deportes. Fíjense que algunas secciones de estas pistas tienen forma circular, en las ruedas de las bicicletas, que son circulares. Los planetas, al girar alrededor del Sol, siguen una órbita prácticamente circular. Distintos mecanismos basan su funcionamiento en engranajes circulares que hacen funcionar distintas maquinarias o dispositivos como por ejemplo los relojes. Hoy vamos a ver cómo podemos caracterizar a través de distintas magnitudes físicas el movimiento circular. En la animación estamos viendo una esfera que se mueve alrededor de un punto siguiendo una trayectoria circular. El movimiento se realiza a una velocidad constante y en esta situación podemos decir que la esfera recorre ángulos iguales en iguales intervalos de tiempo. Veamos qué magnitudes podemos definir y cómo las podemos utilizar para caracterizar el movimiento. Primeramente tenemos el ángulo que va barriendo la esfera al moverse por el círculo. Tenemos además el radio de dicho círculo y el arco, que no es más que la distancia que va recorriendo la esfera por el perímetro de dicho círculo. Si el radio es constante, noten que solo vamos a necesitar el ángulo que forma la esfera con un eje determinado para conocer completamente su posición, por lo que podemos decir que este también es un movimiento en una dimensión, donde esta dimensión sería el ángulo. Este arco matemáticamente es igual al ángulo expresado en radianes multiplicado por el radio. Por definición, un radián es el ángulo para el cual el arco es exactamente igual al radio. Noten que para una vuelta completa, que serían 360 grados, el arco recorrido sería igual al perímetro del círculo, o sea, 2pi por r, lo que establece la equivalencia entre radianes y grados, o sea, 360 grados equivalen a 2pi radianes. En todas las aplicaciones que veremos, el ángulo que utilizaremos en los cálculos estará dado en unidades de radianes. Podemos definir de igual manera una velocidad angular media, que sería la relación entre un ángulo final menos un ángulo inicial entre la diferencia de tiempo entre ambas posiciones. De igual manera, definimos una velocidad angular instantánea, que por supuesto sería la velocidad angular en un instante de tiempo. Podemos encontrar relaciones entre las variables angulares y las variables lineales. Ya conocíamos que el arco es igual al ángulo por el radio, y a partir de esa ecuación y dividiendo entre el tiempo, podemos encontrar que la velocidad lineal sería entonces igual a la velocidad angular por el radio. De igual manera, podemos encontrar que la aceleración angular será igual a la aceleración lineal por el radio, donde la aceleración angular sería, por supuesto, la variación de la velocidad angular en el tiempo. Definidas todas estas magnitudes, podemos ahora proceder a estudiar la cinemática del movimiento rotacional, y como verán es similar a la cinemática en una dimensión. Comencemos considerando el caso cuando la velocidad angular es constante, y como es nuestra costumbre, obtendremos todo a partir de los gráficos. En pantalla tenemos un gráfico de velocidad angular en función del tiempo, y si la velocidad es una constante, vamos a tener una recta paralela al eje del tiempo con un valor de omega constante que le llamaremos omega 0. Omega 0 puede ser tanto positivo como negativo. Si tomamos dos instantes de tiempo, t1 y t2, entonces el área debajo de la curva nos dará el ángulo que recorre el objeto o la partícula en dicho intervalo de tiempo. O sea, esta área es igual a omega 0 por delta t. Esto nos lleva a la ecuación fundamental para el movimiento con velocidad angular constante, y es que el ángulo θ se puede encontrar en cualquier momento a partir de un θ inicial más omega por delta t. El ángulo es una magnitud que se va incrementando con el número de vueltas. Por lo tanto, si un objeto da 2 vueltas, eso equivaldría a un ángulo igual a 4pi radianes. Veamos ahora el caso cuando tenemos una aceleración angular constante. Vamos a ver de igual manera el gráfico de velocidad angular versus tiempo. Aquí vamos a tener una línea recta, pero con cierta pendiente. Si en t igual 0 tenemos una velocidad angular igual a omega 0,
entonces a partir de ese punto se traza una línea recta con una pendiente que es igual a la aceleración angular. La velocidad angular la podemos calcular como omega 0 más la aceleración angular por el tiempo. El área debajo de la curva también nos va a dar la variación en el ángulo debido al movimiento. Para facilitar el cálculo vamos a asumir que el tiempo inicial es igual a 0 y al tiempo final lo vamos a asignar con la letra t. Entonces el área bajo la curva que estamos mostrando lo podemos calcular como la suma del rectángulo que se forma de lados omega 0 y t y el área del triángulo que nos queda, cuya área se calcula también como un medio de omega menos omega 0, eso sería un lado, por el otro lado que es el tiempo o t. Si ahora aplicamos la definición de aceleración angular, encontramos la fórmula para conocer el ángulo θ en cualquier instante de tiempo a partir de ciertas condiciones iniciales.